Olvida las portadas de revistas impecables. Olvida los reportajes pagados que celebran décadas de amor inquebrantable. Olvida las sonrisas blancas ensayadas y vacías que te escupen todos los días en redes sociales. Lo que presenciarás no es el cuento de hadas definitivo del espectáculo. Despierta de una maldita vez. Frota tus ojos y mira a través de las grietas de esa fachada brillante. Lo que tienes frente a ti es la escena de un crimen. Un crimen silencioso, sádico y profundamente psicológico, donde el arma no es una pistola sino la manipulación mental más refinada. Hoy vamos a iluminar la figura de un hombre que se cree intocable. Eduardo Capetillo. Él no es el príncipe azul que rescató a la damisela. Él es el carcelero supremo. Él es el arquitecto calculador de la prisión de máxima seguridad más aterradora de América Latina. Una prisión forjada con oro, celos enfermizos y un machismo tan tóxico que te dejará sin aliento. Quiero que retrocedas en el tiempo. Viaja conmigo a la ruidosa y caótica década de los 90. Piensa detenidamente en el nombre que estaba en los labios de todo un continente, Bibi Gaitán. Ella no era una simple actriz esperando una oportunidad. Ella no era una cantante más del montón buscando 15 minutos de fama. Ella era un terremoto absoluto de magnitud 9. Era la estrella indiscutible que aplastaba a todos en Timbiriche. Era la dueña absoluta de los primeros lugares en las radios internacionales. Era la fantasía inalcanzable de millones, el símbolo magnético que paralizaba el tráfico y provocaba histeria colectiva. Imagina el clímax absoluto de su poder mediático. El año es 1993. La superproducción se llama Dos mujeres, un camino. Bibi aparece en pantalla con sus shorts, ajustados, botas tejanas y sonrisa deslumbrante, paralizando a 40 millones de espectadores cada noche. Las televisoras le ofrecían cheques en blanco. Las marcas se peleaban a muerte por un segundo de su tiempo. Estaba en la cima del Everest, a un paso de coronarse como la leyenda femenina más rica e influyente de su generación. Pero aquí entra el verdugo disfrazado de Salvador. Eduardo Capetillo, un galán de telenovelas con un ego frágil e infinitamente más grande que su propio talento, vio esa luz cegadora. Y en lugar de admirarla, se aterrorizó. No quiso caminar junto a ella en la cima. Quiso aplastarla, apagarla por completo para que su propia y mediocre luz pudiera brillar. En julio de 1994, en la cúspide de la fama de Bibi, se casan. Una boda televisada. El mundo creyó ingenuamente que era un merecido descanso maternal. Pero los meses se pudrieron en años y los años en décadas. Esa ausencia no fue un retiro. Fue un secuestro prolongado. Fue el borrado sistemático de la figura pública más codiciada del país. Y Eduardo Capetillo fue el hombre que sostuvo el arma homicida, sonriendo cínicamente ante las cámaras mientras cerraba los candados de su víctima. Detén el video en este preciso segundo. Deja tu teléfono, acércate a la pantalla y mírame fijamente a los ojos. Porque hoy no hablaremos de chismes de pasillo. Hoy vamos a diseccionar el cerebro de un manipulador clínico. Vamos a destrozar a martillazos el mito sagrado del matrimonio Capetillo. Hoy vas a descubrir 4 secretos rúngicos, 4 verdades asfixiantes que te obligarán a cuestionar qué es el amor y qué es la dominación absoluta. Te exijo que esperes y prestes atención hasta el final, porque iremos abriendo estas 4 oscuras puertas una por una. Primero, revelaré la dictadura de los celos enfermos de Eduardo. Descubrirás los testimonios ocultos y aterrorizados de los foros de grabación, cómo él, consumido por una paranoia patológica, censuraba la ropa de su novia, mutilaba guiones millonarios para evitar que besara a otros hombres e impuso un terror psicológico para aislarla socialmente. Segundo, abriré a patadas las pesadas puertas de la dinastía Capetillo. Descubrirás el asqueroso machismo feudal de esta familia de toreros conservadores. Entenderás cómo Eduardo utilizó este escudo de valores familiares para aplastar la identidad de una mujer que brillaba 1000 veces más que él. Tercero, presenciarás una clase magistral del peor gaslighting. Te explicaré cómo Eduardo usó el chantaje emocional más cobarde. Cómo inyectó veneno en su mente usando la obligación maternal como excusa, logrando que ella misma cortara sus alas y creyera ciegamente que su desaparición era un acto de amor puro. Y cuarto, analizaremos la macabra fachada del presente. Exploraremos esas apariciones recientes donde Bibi nunca puede articular una sola palabra sin que Eduardo le respire en la nuca.
Responderemos la pregunta que nadie se atreve a formular. ¿Hablamos de felicidad real o del caso de síndrome de Estocolmo más perturbador del espectáculo? Prepárate. Respira hondo, porque el cristal perfecto de esta jaula patriarcal está a punto de romperse en pedazos y la verdad te dejará completamente paralizado frente a esta pantalla. Mírate en el espejo. Ahora mírame a través de esta pantalla fría. Silencia tu teléfono, apaga cualquier maldita distracción y préstame toda tu atención. Vamos a viajar al núcleo radiactivo de la pudrición patriarcal, para entender cómo un simple actor de telenovelas con un ego de cristal logra extinguir a la mujer más deseada y millonaria de América Latina. Tenemos que entender de dónde diablos viene. Tenemos que viajar al origen biológico del machismo más rancio y tóxico de México. Tenemos que abrir a patadas las pesadas puertas de la dinastía Capetillo. No hablamos de una familia común. No hablamos de gente moderna o empática. Hablamos de la realeza absoluta y dictatorial de la tauromaquia. Sangre, arena, espadas afiladas, una masculinidad frágil disfrazada constantemente de valentía tradicional. En el oscuro clan de los Capetillo, la figura masculina es venerada ciegamente como una deidad intocable. Sus herederos son criados con arrogancia desmedida. Los hombres de esta sangre se visten de luces con trajes bordados en oro puro. Se paran arrogantemente frente a una bestia sangrante de media tonelada y reciben los aplausos histéricos de 50,000 personas en la plaza de toros. Son los dueños absolutos de la vida y la muerte. Son dioses de arena. Y las mujeres, escucha con atención, porque esto te revolverá las entrañas. ¿Qué maldito papel juegan en este universo vomitivo de testosterona desbordada? Te lo diré en la cara sin anestesia, para que esta verdad te golpee brutalmente. En la familia Capetillo, la mujer no es una compañera de vida. No tiene voz, no tiene voto, no tiene identidad propia. En esta dinastía de machos alfa, la mujer es un simple trofeo de caza, una matriz biológica de reproducción y una sombra perpetuamente silenciosa. Significaba que la mujer perfecta debía caminar obligatoriamente 3 pasos por detrás del matador, bajando la mirada con terror reverencial. Significaba que su única misión existencial era parir herederos varones para continuar la estirpe y luego encerrarse a cuidar la inmensa hacienda con devoción fanática. Significaba que debían vestir ropas recatadas, rezar rosarios interminables en la plaza y soportar calladas mientras el esposo coleccionaba amantes en hoteles de lujo, bajo la asquerosa excusa de que así son los verdaderos hombres. Significaba una anulación absoluta de la identidad individual. Significaba una castración intelectual y profesional brutalmente justificada bajo el concepto sagrado y retorcido de proteger a la familia tradicional mexicana. Y entonces, en el centro exacto de este ecosistema elitista, misógino y asfixiante, aparece ella. El huracán encarnado, Bibi Gaitán. Visualiza el contraste extremo, el choque tectónico que hizo temblar los cimientos de esa familia ultraconservadora. Bibi era fuego puro, un incendio forestal masivo e incontrolable, imposible de apagar con reglas medievales. Ella era la antítesis milimétrica y perfecta de la mujer dócil que los Capetillo exigían para sus herederos. Mientras las señoras de sociedad del clan se persignaban histéricamente vistiendo faldas largas y escandalizándose por el mundo moderno, viviendo de la tarjeta de crédito de sus maridos, Bibi Gaitán bailaba frenéticamente en televisión nacional con shorts minúsculos y botas vaqueras, cobrando cheques con más ceros de los que un torero vería en toda su vida. Mientras las esposas tradicionales callaban obedientemente en las tensas cenas familiares de la hacienda, la voz de Bibi resonaba como un trueno en estadios repletos, coreada por decenas de miles en una histeria colectiva que rozaba la adoración pagana. Mientras las mujeres de los matadores dependían de las migajas de sus maridos, Bibi era una corporación humana, una maquinaria imparable de generar millones de dólares. Era el símbolo indiscutible de la liberación sexual femenina. Era la independencia económica encarnada. Era, para decirlo sin filtros, la fantasía prohibida e inalcanzable de todo hombre latinoamericano y la envidia rabiosa y destructiva de toda mujer conservadora. ¿Qué crees que sintió Eduardo Capetillo al tener este fenómeno frente a él? ¿Crees que sintió un amor puro e incondicional? ¿Crees que sintió admiración sincera por su talento monumental? Por supuesto que no. Despierta de una maldita vez de perrelo. Ese cuento de hadas barato y empalagoso que te vendió Televisa. Lo que Eduardo sintió
Fue el instinto más primitivo, cobarde y depredador del macho herido. Al ver a Bibi, su propio ego alimentado por la soberbia de su apellido pero aplastado por su mediocre carrera actoral en comparación con la de ella, se sintió profundamente amenazado. Vio en Bibi el máximo reto a su masculinidad enfermiza. Él no quería simplemente amarla. Necesitaba y deseaba obsesivamente domesticarla a la fuerza. Quería domar a la bestia indomable. Quería ponerle una pesada correa de oro macizo, arrastrarla fuera de los escenarios luminosos, encerrarla en su hacienda amurallada y exhibirla ante sus amigos machistas como su máximo trofeo de caza mayor. Era una cuestión de dominación pura y dura. Su ambición psicológica más asquerosa no era brillar junto a ella en la cima. Su deseo obsesivo era aplastar su brillo, asfixiar su luz deslumbrante y apagar su voz para que la única y solitaria estrella visible en ese matrimonio fuera él. Solo él. Te lanzo esta bomba incendiaria a la cara y exijo que la sección de comentarios se convierta en una arena de debate sangriento y visceral ahora mismo. ¿Crees verdaderamente que el instinto obsesivo de proteger a tu pareja es amor cuando en debate, realidad, destruye su carrera porque te hace sentir como un hombre insignificante? ¿Crees que el abolengo y la tradición justifican convertir a una mujer brillante en un adorno de lujo mudo y obediente? Pelea, discute, defiende a este hombre si tienes las agallas, o grita tu indignación aquí abajo. Millones de personas enfermas y adoctrinadas todavía aplauden esta dominación patriarcal, creyendo que un hombre tiene el sagrado derecho divino de apagar, censurar y humillar a la mujer que dice amar. Eduardo cargaba el peso de su machista linaje. No podía permitirse ser conocido simplemente como el esposo de Bibi Gaitán. Esa etiqueta era una puñalada al honor capetillo. Imagina a los patriarcas susurrando en la hacienda: ¿cómo permites que tu novia se exhiba tan vulgarmente ante millones?, le decían con sorna. Cada mirada de lástima de los viejos machos golpeaba su frágil ego. Eduardo, en lugar de defender la libertad de su mujer y enfrentarse a esa mentalidad medieval, decidió unirse a ellos. Decidió con frialdad sociopática que era más fácil destruir la vida de una mujer brillante que enfrentarse al juicio misógino de 100 hombres taurinos. Esa decisión inició la tragedia. La condena de Bibi se firmó en silencio antes de la boda. Eduardo no era un novio enamorado, era un cazador acechando a su presa. Preparó la trampa emocional perfecta. Arrancó la corona de diamantes de la superestrella, la derritió en el fuego de sus inseguridades y forjó con ese oro los barrotes de su prisión. Cuando la tuvo vulnerable, dejó caer la jaula de acero sin piedad. Cerró la puerta con un golpe brutal y definitivo que resonaría por 3 décadas. Detén el video. Congela la imagen ahora mismo. Mírame a los ojos y no parpadees porque vamos a descender de golpe al primer círculo de este infierno clínico. Esta es exactamente la primera cosa que te prometí al principio de este documental. Te prometí arrancar el vendaje purulento para exponer la tiranía y la dictadura de los celos enfermos de Eduardo Capetillo. Te dije que descubrirías los testimonios aterrorizados y silenciados de los foros de grabación, la paranoia patológica y el terror psicológico que él impuso para aislarla. Para entender la magnitud de este secuestro emocional, hagamos una autopsia clínica a la telenovela de 1993 Dos mujeres, un camino. No era un simple programa. Paralizaba a América Latina con más de 40 puntos de rating. Televisa facturaba decenas de millones de dólares. Y en el centro de ese huracán de fama, dinero y lujuria colectiva, estaba Bibi Gaitán, el diamante más caro de la corona. Pero mientras 40 millones devoraban la imagen de una mujer libre, la cruda realidad detrás de las pesadas puertas del Foro 4 era una toma de rehenes espeluznante y silenciosa. Vamos a destripar los testimonios prohibidos que técnicos de iluminación y maquillistas susurraban con auténtico terror. El primer campo de exterminio de su paranoia fue el departamento de vestuario. Bibi convirtió los shorts ajustados en un ícono pop, pero la mente retorcida de Eduardo veía cada centímetro de mezclilla y cada curva como un insulto personal e imperdonable a su frágil hombría de cristal. Imagina la escena macabra en tu cabeza. Las asistentes de vestuario, mujeres de clase trabajadora que apenas ganaban el salario mínimo para alimentar a sus hijos, temblaban literalmente de miedo y lloraban de pura ansiedad antes de acercarse al lujoso camerino de la estrella. ¿Por qué lloraban? Sabían que Eduardo irrumpiría pateando la puerta como un toro rabioso.
Exigía medir visualmente cada centímetro de piel expuesta con una mirada asquerosa, reprobatoria y controladora. Exigía bajo amenazas de berrinches monumentales alterar la ropa a 10 minutos de grabar, retrasando producciones que costaban $50,000 la hora. Exigía frenéticamente alargar las faldas y coser los escotes hasta el cuello, gritando a todo pulmón frente a los empleados que no permitiría que su digna mujer fuera exhibida como carne barata para el morbo del pueblo. Pero controlar los hilos no sació el hambre del monstruo. El segundo ataque directo a su carrera fue la mutilación del guión original. El todopoderoso productor Emilio La Rosa tuvo que agachar la cabeza y doblegarse ante los caprichos de un actor con graves complejos de inferioridad. El libreto exigía escenas de romance candente entre Bibi y Eric Estrada, pero Eduardo, consumido por un delirio patológico de manicomio, no soportaba la idea. Le provocaba náuseas violentas pensar que los labios de otro hombre rozaran a su propiedad exclusiva. Significaba detener en seco las operaciones de una corporación mediática gigantesca por un simple ataque de celos. Significaba reescribir escenas millonarias a las 3 de la madrugada porque Eduardo amenazaba con llevarse físicamente a Bibi del set si la obligaban a cumplir su contrato legal. Significaba obligar a directores veteranos a hacer trucos baratos de cámara grabando a Estrada, besando el aire o usando ángulos por la espalda para fingir una pasión prohibida. Engañaban cínicamente a millones de televidentes porque la masculinidad endeble de Eduardo se hacía polvo al ver a su novia trabajar. Y aquí llegamos a la tercera y más siniestra fase: el aislamiento sistemático de nivel militar. Para lavar el cerebro de tu víctima, primero debes cortar absolutamente todas sus redes de apoyo emocional. Eduardo odiaba ferozmente a cualquier amigo de Bibi. Se plantaba en el set de grabación cruzado de brazos con la mandíbula tensa, emanando una energía tan hostil que nadie del elenco se atrevía a acercarse entre tomas. Aislarla no fue un accidente emocional, fue una estrategia militar implacable. Si le prohibía cenar o bromear con sus compañeros, su única fuente de validación humana sería él. Quiero que mires este contraste extremo, sádico y enfermo, que te hará hervir la sangre. Mientras los pósters gigantes de Bibi adornaban las habitaciones de millones de fanáticos, adorándola como una poderosa diosa inalcanzable de la seducción, dentro de su frío camerino privado, la mujer más deseada del planeta estaba acorralada en una esquina llorando amargamente para pedir perdón por sonreírle por pura educación a un inofensivo camarógrafo. Se sentía sucia y culpable por su propio éxito, asfixiada lentamente por el veneno mortal de un manipulador nato. Te lanzo esta brutal pregunta para que estalle la sección de comentarios en este maldito instante. A esta aberración de control absoluto le llamaban caballerosidad romántica en los años 90. Obligar a un poderoso canal a censurar besos de ficción y aterrorizar a humildes vestuaristas porque tus enfermizos celos te comen. El alma es una prueba de amor, o es violencia psicológica pura, dura, asquerosa y perfectamente documentada. Pelea conmigo aquí abajo. Defiende a este tirano si tienes el coraje, porque para mí esto no fue un noviazgo de ensueño. Fue un vil secuestro psicológico en horario estelar. Y nosotros fuimos los estúpidos cómplices ciegos que aplaudieron con entusiasmo su condena de por vida. Detén el video en este preciso instante. Apaga cualquier otra pantalla a tu alrededor. Mírame fijamente a los ojos a través de este cristal, porque vamos a cruzar una línea muy oscura, sumamente peligrosa, y te advierto que no hay maldita vuelta atrás. Esta es exactamente la segunda cosa que te prometí al principio de este documental. Te prometí que abriría de una maldita patada las pesadas y blindadas puertas del hermético y soberbio clan Capetillo. Te dije con absoluta claridad que descubrirías el asqueroso machismo feudal de esta familia de toreros profundamente conservadores, y cómo Eduardo Capetillo utilizó este oscuro escudo de valores tradicionales inquebrantables para aplastar, triturar y aniquilar sin piedad la identidad de una mujer que brillaba 1000 veces más que él. Para entender la inmensa magnitud de este lavado de cerebro clínico Y calculado no basta con mirar exclusivamente las graves inseguridades de Eduardo. Tienes que mirar obligatoriamente el altar de sangre, arena, sudor y pura testosterona, donde este hombre fue criado desde la cuna. Tienes que entender la violenta y sangrienta historia de la dinastía Capetillo. Retrocedamos a mediados del siglo XX. El gran patriarca Manuel Capetillo no era simplemente un hombre común y corriente.
era una verdadera deidad absoluta en México. Hablamos de la realeza indiscutible, intocable y soberbia de las corridas de toros. Imagina la monumental Plaza México abarrotada. 50,000 almas sudando, gritando y rugiendo en un éxtasis salvaje mientras un hombre vestido con un ridículamente caro traje de luces se enfrenta a una bestia sangrante de media tonelada. Hay un peligro inminente, constante y real de muerte en el ruedo. Y el hombre que asesina a la bestia frente a esa multitud enardecida y sedienta de morbo se convierte automática y mágicamente en un semidios intocable para la rancia alta sociedad de aquel entonces. Ese es el aire denso, machista y sofocante que Eduardo respiró desde el primer día en que abrió los ojos al mundo. En ese universo hipermasculinizado de las enormes haciendas ganaderas, el hombre es el rey absoluto, que no rinde cuentas absolutamente a nadie jamás. Y las mujeres escucha con mucha atención porque esto te va a revolver el estómago y te hará hervir la sangre en las venas. En el oscuro, elitista y asfixiante mundo de la tauromaquia tradicional mexicana, el papel de la mujer está brutalmente definido por la anulación sistemática, el silencio sepulcral y la sumisión absoluta al macho de la casa. Significaba que las mujeres de la alta dinastía debían usar pesadas mantillas negras de encaje, sentarse obedientemente en los tendidos de la plaza y rezar rosarios interminables bajando siempre la mirada con puro terror reverencial hacia Puto, sus maridos. Significaba soportar calladas con una falsa sonrisa de mártir de plástico las infidelidades públicas descaradas y constantes de sus esposos con actrices y fanáticas, tolerando la humillación pública bajo la asquerosa y cobarde excusa de que así son los hombres de verdad, es su naturaleza salvaje. Significaba que su propio cuerpo físico no les pertenecía en lo absoluto. Su vientre era un simple recipiente sagrado, diseñado exclusiva y mecánicamente para parir a la siguiente generación de machos alfa, que heredarían el poderoso apellido. Significaba la muerte absoluta y fulminante de cualquier mínima ambición personal, profesional o intelectual que se atreviera a desafiar la sagrada autoridad del todopoderoso patriarca de la casa. Y justo en el centro de este ecosistema cerrado, misógino y enfermizamente conservador, Eduardo decide introducir a Bibi Gaitán. Quiero que visualices el contraste extremo e insoportable, el violento choque térmico y cultural que destrozó psicológicamente a esta increíble y talentosa mujer. Mientras la conservadora familia Capetillo esperaba a una esposa dócil, gris y sin voz, dispuesta a bordar servilletas y callar sumisamente durante las tensas cenas familiares en la gran hacienda, Bibi Gaitán llegaba con la fuerza destructiva de un huracán categoría 5, generando muchísimos más dólares en una sola semana de exitosa gira continental que muchos orgullosos empresarios en una década entera. Mientras el rancio clan familiar exigía sumisión absoluta y un recato casi medieval, Bibi era una industria viva, una superestrella imparable que acumulaba múltiples discos de platino, posaba en calendarios minúsculos que paralizaban el país y provocaba histeria masiva en estadios con 40,000 espectadores pagando altísimos boletos solo para verla respirar sobre un escenario. ¿Te imaginas el asco profundo y la desaprobación silenciosa que la alta sociedad ejerció sobre ella para la orgullosa dinastía? Capetillo Bibi era una amenaza andante a su prestigio de cartón y a su falsa moralidad, una mancha vulgar, ruidosa e inaceptable. Y Eduardo no solo lidiaba con sus propios demonios y celos enfermizos, tenía la presión asfixiante de demostrarle a su autoritario padre y a toda la élite taurina que él era lo suficientemente macho y dominante para domar a la bestia más salvaje del mundo del espectáculo. El matrimonio que todos aplaudieron no fue un acto de amor romántico puro. Fue una fría exhibición de poder patriarcal y narcisista. Eduardo presentó a Bibi ante su machista familia exactamente como un cazador de safaris exhibe su mejor trofeo ensangrentado en la pared principal de su inmensa sala. «Miren lo que he logrado domar», gritaba su cinismo. «Miren cómo la mujer más deseada de todo el país ahora me sirve el café, me plancha las camisas de marca y no sale a la maldita calle sin mi permiso expreso y por escrito». La presión sistemática aplastó a Bibi. El entorno hostil la asfixió lentamente, robándole el oxígeno día tras día. Le inyectaron en el cerebro la idea venenosa de que para ser mínimamente respetable y digna del ilustre apellido Capetillo, tenía que purificarse. Tenía que pedir perdón al cielo por haber sido un exitoso símbolo sexual, enterrar su talento monumental bajo 1 metro de tierra fría, encerrarse detrás de los muros altos de la mansión
y no volver a mirar a las cámaras de televisión jamás en su vida. Te lanzo esta bomba incendiaria directamente a la cara y exijo que los comentarios se conviertan en una zona de guerra en este mismo segundo. ¿Crees verdaderamente que obligar a una mujer a renunciar a su imperio millonario y a su libertad absoluta para encajar en los asquerosos estándares de una familia de abolengo es un compromiso matrimonial válido? ¿O crees exactamente como yo que esto es una mutilación psicológica, una asquerosa lobotomía social disfrazada hábilmente de valores familiares intocables? Grita tu rabia, tu frustración y tu furia ahí abajo. La única respuesta de Bibi fue un silencio sepulcral que lleva casi 30 años resonando un teselesión, doloroso grito de auxilio, ignorado olímpicamente por todo un país, hipócrita y cómplice. Detén el video. Respira hondo porque el nivel de toxicidad clínica asquerosa y puramente psicopática que vamos a analizar ahora mismo requiere muchísimo estómago. Esta es exactamente la tercera cosa que te prometí al principio de este documental. Te prometí que ibas a presenciar en primera fila y con absoluto horror una clase magistral del peor y más destructivo gaslighting. Te dije que te explicaría con fría precisión quirúrgica cómo Eduardo Capetillo inyectó veneno directamente en el cerebro de su esposa, usando la sagrada obligación maternal como la excusa más vil, logrando que ella misma agarrara las tijeras para cortarse sus inmensas alas. El machismo más destructivo, sádico y cobarde no es el que te rompe la cara a golpes en un callejón oscuro, es el que te convence diabólica y pacientemente de que tú misma debes entregar la llave de tu celda y agradecer arrodillada por el encierro. Eduardo no necesitó gruesas cadenas de hierro forjado para amarrar a Bibi a la enorme cama de su hacienda. Él utilizó un arma infinitamente más perversa, sofisticada y mortal: la tortura psicológica del poder blando. El chantaje emocional más vomitivo, disfrazado hábilmente de virtudes divinas, religión extrema y el asqueroso mito intocable de la familia perfecta. Presta muchísima atención a esta masacre mental porque te va a hervir la sangre. Él no le gritaba con los puños: y violentamente te prohíbo trabajar, porque soy un mediocre y me da una rabia enferma tu inmenso éxito. Él le susurraba con voz seductora y mirada de víctima incomprendida: nuestro amor es tan puro que la prensa amarillista quiere destruirlo. Tenemos que aislarnos completamente para proteger nuestro nido. Él la convenció sistemáticamente de que el aplauso ensordecedor de millones de admiradores era sinónimo absoluto de vanidad barata, de egoísmo y de perdición moral inaceptable. La convenció de que su deber sagrado, su única forma de redención terrenal por haber sido el mayor símbolo sexual del país, era convertirse en la madre perfecta, callada, gris y eternamente sacrificada que la retrógrada dinastía Capetillo, la retrógrada dinastía, exigía como estricta cuota de entrada. La convenció lágrima a lágrima, año tras año, de que abandonar los escenarios luminosos, rechazar contratos multimillonarios y apagar su voz era el precio justo, noble y absolutamente necesario para mantener a salvo el honor inmaculado de su matrimonio de plástico. Y si crees que estoy exagerando para ganar vistas, quiero que visualices la evidencia cruda, pública y grotesca. La humillación nacional que todos nosotros vimos en televisión, abierta a la vista de todos, y decidimos aplaudir cobardemente. Avancemos rápidamente al año 2011. Pensemos en el exitoso e histórico reality show La Academia. Bibi Gaitán regresaba por fin a la pantalla chica como la gran figura estelar. El país entero contuvo la maldita respiración. La reina indiscutible de los 90 había vuelto a reclamar su legítimo trono. Pero mira bien, esas oscuras imágenes de archivo de Televisión Azteca. Analízalas con una lupa forense, hoy en transmisión de Levías y Marrono. Día. Mira la brutal, asfixiante y nauseabunda realidad que destilaba esa pantalla en pleno horario estelar. Mientras otras estrellas femeninas en el programa brillaban con total autonomía, reían a carcajadas, improvisaban y dominaban el gigantesco escenario con fiereza y seguridad. Bibi estaba físicamente escoltada, acorralada, vigilada y asfixiada por su marido en cada maldito tenso y eterno segundo de la transmisión. Mientras el vibrante talento fluía a su alrededor con una naturalidad hermosa, ella miraba a Eduardo de reojo, visiblemente aterrada y temblorosa antes de emitir cualquier simple opinión, exactamente igual que una alumna de primaria aterrorizada
de recibir un latigazo frente al profesor más sádico e implacable de la Naxastien del Oriente, Mundu. Eduardo Capetillo no estaba allí parado para apoyarla genuinamente como un verdadero hombre. Estaba allí única y exclusivamente para censurarla y controlarla en estricto tiempo real. Exigió a la poderosa cadena ser coconductor por una sola razón enferma: no dejarla sola ni un miserable y solitario segundo. Necesitaba asegurarse desesperadamente de que el collar de castigo con picos de acero por dentro siguiera bien apretado en su frágil cuello. Controlaba con mirada de hielo su vestuario tapado, su rígida postura, sus sílabas exactas. Si ella destacaba, él la interrumpía bruscamente, robándole la palabra, infantilizándola grotescamente frente a 40 millones de espectadores, reduciéndola a ser un anexo mudo, asustado y decorativo de su inmenso y patético ego patriarcal. Te lanzo esta bomba radiactiva ahora mismo y exijo que el teclado eche humo y pura sangre en la sección de comentarios, en este preciso segundo. ¿Tienes el descaro, la ignorancia o la ceguera de llamar a eso protección caballeresca? ¿Crees genuinamente que interrumpir a tu brillante esposa en su trabajo, anular su voz y vigilarla como un halcón hambriento es un acto de amor romántico? ¿O es la manifestación más cobarde, controladora y asquerosa de un hombre profundamente aterrorizado por el brillo natural de su propia mujer? Debate conmigo a muerte. Grita tu frustración ahí abajo y defiende a este carcelero si tienes el valor, o únete a la rabia colectiva. Porque esto, señores, es el maldito gaslighting de manual psiquiátrico en su letal y destructiva expresión. Consiste en destrozar el cerebro de la víctima hasta hacerle creer que es tan inútil e incapaz que no puede ni siquiera hablar sin la autorización divina de su amo. El lavado de cerebro estaba terrorífica y absolutamente completo. La indomable mujer que paralizó al continente entero con su energía salvaje había sido reemplazada exitosamente por un maniquí obediente, preprogramado por Eduardo, para sonreír falsamente, asentir con la cabeza baja y agradecer públicamente el inmenso favor de dejarla respirar. La extinción mediática de Bibi no fue bajo ninguna circunstancia un retiro voluntario a la paz del hogar. Fue un cobarde asesinato psicológico, a sangre fría, lento, tortuoso y ejecutado impunemente a plena luz del día. Detén el video una vez más. Respira profundo porque vamos a entrar de golpe en la zona más asfixiante y espeluznante de este caso clínico. Esta es exactamente la cuarta y última cosa que te prometí al principio de este documental. Te prometí que arrancaríamos de un tirón la macabra y perfecta fachada del presente. Te dije claramente que exploraríamos esas apariciones recientes donde Bibi Gaitán nunca puede dar un solo paso libre sin sentir la respiración controlada. Y te juré que responderíamos a la pregunta más explosiva que nadie tiene el valor de formular. ¿Es verdaderamente un matrimonio sano y feliz? ¿O estamos presenciando el caso de síndrome de Estocolmo más aterrador de la historia del bar? Espectáculo mundial. Viajemos al presente. Saca tu teléfono, abre Instagram ahora mismo y busca sus perfiles oficiales. ¿Qué te escupen en esa pantalla brillante? ¿Ves el póster de la familia de Abolengo perfecta? ¿Ves la lujosa hacienda en medio del campo aislada del mundo real? ¿Ves caballos de pura sangre, sombreros vaqueros impecables? 5 hijos hermosos posando con sonrisas idénticas y blanqueadas. ¿Ves a Eduardo Capetillo parado firmemente en el centro de la foto como el patriarca sabio, el protector definitivo y el amo absoluto del feudo? Y justo ahí, siempre un paso atrás, apoyada dócilmente en su hombro para no restarle protagonismo al macho, ves a la legendaria Bibi Gaitán, hermosa casi congelada criogénicamente en el tiempo, sonriendo con una perfección plástica que si la miras fijamente a los ojos por 10 segundos, te hiela absolutamente la sangre. Pero aquí te exijo que uses la lupa despiadada de la psicología forense. Quiero que mires la dualidad vomitiva que se esconde detrás de esos malditos filtros de luz cálida. Mientras los fanáticos devotos aplauden en los comentarios y los felicitan por ser un ejemplo moral a seguir, la cruda y silenciosa realidad psicológica es el espantoso resultado de más de 30 largos años de domesticación absoluta a manos de un narcisista inseguro. Mientras las revistas de sociedad más prestigiosas publican artículos vomitivos celebrando su amor inquebrantable con fotos exclusivas, el precio real oscuro y sangriento de esa supuesta paz familiar fue el sacrificio definitivo de la carrera femenina más arrolladora, magnética y poderosa de la década de los 90. Eduardo Capetillo no construyó un hogar.
construyó un mausoleo de lujo donde enterró viva a su competencia más grande. Y aquí entra el concepto clínico que te volará la cabeza en 1000 pedazos de indignación, el síndrome de Estocolmo. Un fenómeno psiquiátrico brutal que ocurre cuando la víctima, aislada violentamente y dependiente en su totalidad, desarrolla un amor ciego sumiso y una lealtad perversa hacia su propio secuestrador. Significaba convencer a Bibi a base de terror psicológico diario de que el mundo exterior del espectáculo era sucio, peligroso, y que solo los muros de la hacienda Capetillo eran un refugio seguro. Significaba que al no tener amigas íntimas independientes, ni una carrera propia, Eduardo se convirtió trágicamente en su única fuente de validación emocional. Significaba que hoy, cuando los reporteros le preguntan sobre los fuertes rumores de machismo, ella lo defiende con uñas y dientes, repitiendo el discurso opresor que él le implantó. Él solo me protege. Yo elegí mi sagrado hogar por puro amor. Es una maldita obra maestra del control mental patriarcal. Y la prueba irrefutable de que la pesada puerta de la jaula sigue cerrada bajo 7 llaves, la tuvimos hace poco cuando Bibi intentó regresar triunfalmente al teatro para protagonizar el famoso musical Chicago. ¿Recuerdas ese destello de rebeldía? Parecía que rompería las cadenas. ¿Pero qué pasó? En la triste realidad de los camerinos, Eduardo Capetillo volvió a manifestarse como la sombra asfixiante y destructiva. Los rumores confirmaron la misma pesadilla de los 90. Eduardo exigiendo a gritos aprobar el vestuario de cabaret. Eduardo vigilando los ensayos en primera fila con brazos cruzados y mirada asesina. Eduardo censurando las entrevistas de su propia esposa, asegurándose de que el mundo entero supiera que aunque ella brillara bajo los inmensos reflectores, seguía llevando el humillante collar invisible con su rancio apellido grabado a fuego. Te lanzo esta despiadada pregunta y exijo que la sección de comentarios estalle en una guerra sin cuartel ahora mismo. ¿Crees realmente que un majestuoso pájaro que nació con las alas más grandes y espectaculares del planeta es feliz? Viviendo dentro de una jaula por más que los barrotes sean de oro, macizo. ¿Crees genuinamente que Bibi Gaitán encontró la paz en el sumiso papel de esposa decorativa? ¿O crees que lleva tanto tiempo encerrada y anulada por el ego frágil de un hombre minúsculo que simplemente olvidó cómo volar por sí misma? Pelea conmigo en los comentarios. Desmiente esta teoría si tienes pruebas, porque, para mí, esa sonrisa de Instagram no es la de una mujer libre. Es la dolorosa mueca de supervivencia de una reina destronada, que aprendió a amar ciegamente a su verdugo para no volverse loca en el inmenso y solitario encierro. Respira. Toma una bocanada de aire profundo, porque el oxígeno está a punto de desaparecer. Hemos llegado al abismo absoluto. Para comprender por qué la aniquilación de Bibi Gaitán es la mancha más asquerosa y cobarde en la historia del espectáculo mexicano, primero tienes que mirar directamente a la obscenidad del poder que la aplastó. Tienes que mirar el gigantesco trono de oro macizo manchado de sangre psicológica sobre el que estaba sentado su verdugo, el intocable Eduardo Capetillo. Te exijo que abras los ojos y mires el sádico contraste que te revolverá las entrañas. Siente el asco físico y la furia incontrolable de esta dualidad. Siente en tu propia piel el peso aplastante de la jaula que él construyó. Visualiza la famosa hacienda Capetillo. No es una casa. Es una maldita fortaleza feudal. Un feudo gigantesco valuado en decenas de millones de dólares. Tierras inmensas, rodeadas de altos muros de piedra. Mientras Eduardo Capetillo paseaba arrogantemente a lomos de sementales pura sangre que cuestan cientos de miles de dólares, sintiéndose el amo absoluto del universo, mientras él gastaba obscenas fortunas en trajes de charro hechos a la medida con hilos de oro macizo, luciendo espuelas brillantes para mantener su patética imagen de macho alfa. Mientras él organizaba banquetes decadentes para la rancia élite conservadora, descorchando vinos astronómicos rodeado de aduladores que aplaudían cada palabra estúpida como si fuera un sabio. Mientras él exigía una reverencia casi religiosa en su castillo, imponiendo su santa voluntad con puño de hierro y coleccionando armas en habitaciones blindadas solo para alimentar su frágil ego. Adentro de esa misma mansión de ensueño, el infierno emocional de Bibi Gaitán era simplemente dantesco. La realidad personal de la superestrella era una esclavitud de lujo brutal, silenciosa y asfixiante. La mujer que generó fortunas y vendió millones de copias ahora estaba reducida a ser la muñeca decorativa más cara y solitaria del planeta.
Mientras el mundo recordaba a la bomba sexy de Timbiriche detrás de los muros carcelarios, había una mujer en semiesclavitud psicológica, paralizada de terror a cometer un solo error. Durmiendo en sábanas de seda, sí, pero asfixiada crónicamente por el pánico a desatar los celos volcánicos de su marido celador. Sirvientas y choferes eran testigos mudos de cómo su luz se apagaba. Había días en que su única función era supervisar la cocina, cuidar obsesivamente a los niños y prepararse horas para recibir a su esposo con una sonrisa sumisa. No tenía el maldito derecho a salir a la calle sin su escolta. No tenía derecho a leer un guión sin pasar por la censura militar de su marido. No podía hablar con la prensa si él no estaba físicamente a su lado controlando cada sílaba. Te lanzo esta pregunta para que te hierva la sangre y pelees en los comentarios. ¿Cómo es posible que una sociedad entera llena de feministas de cartón y periodistas que decían amarla, vio a esta talentosa mujer desaparecer, mágicamente vio su extrema sumisión y decidió guardar un asqueroso y cobarde silencio cómplice? Porque el maldito dinero y el rancio abolengo capetillo compraba su ceguera. Todos callaron como ratas. Fueron cómplices de un sociópata patriarcal. Significaba ahogarse en lágrimas llorando en silencio en baños de mármol. Significaba morir en vida dentro de una espectacular mansión donde nadie escuchaba tus gritos de auxilio. Significaba ser la esclava mejor vestida del planeta Tierra, pero prisionera al fin y al cabo. La arrogancia desmedida de los hombres que se creen dueños de las personas siempre los lleva a cometer errores catastróficos. La máquina perfecta de control mental comenzó a crujir bajo su propio peso, y el enorme imperio del machismo colapsó en la exhibición pública más humillante y destructiva en la historia de la televisión en vivo. Nos trasladamos al año 2011. Agárrate fuerte. Este es el clímax del horror absoluto. El pelotón de fusilamiento en cadena nacional. TV Azteca, en un intento desesperado por levantar su audiencia, contrata a la pareja dorada para el reality show más importante, La Academia. Vivi es contratada con bombos y platillos como conductora principal, y Eduardo, fiel a su enfermedad de control, exige ser director de la escuela exclusivamente para no perder de vista a su esposa ni un milisegundo. Todo el país creyó que Vivi volvería a volar altísimo, pero bórrate de la cabeza las postales de éxito. Lo que ocurrió en ese gigantesco foro no fue un programa dominical, fue un auténtico pelotón de fusilamiento psicológico transmitido en alta definición a 40 millones de espectadores, domingo por la noche. Transmisión en vivo y en directo. El aire en el estudio es un veneno espeso. Huele a sudor frío y al hedor penetrante del machismo herido. Eduardo, enloquecido por la paranoia clínica, porque una joven concursante llamada Yanilén supuestamente coqueteaba con él según chismes baratos, decide que es el momento perfecto para marcar su territorio como un animal rabioso. Decide en su mente narcisista humillar a la alumna en cadena nacional y demostrarle al mundo entero a base de terror quién es el dueño absoluto de Vivi Gaitán. El público se congela. Eduardo, rompiendo el protocolo, toma agresivamente el micrófono. Secuestra la millonaria transmisión y frente a múltiples cámaras con una frialdad sociopática comienza a interrogar despiadadamente a la joven participante, exigiéndole a gritos que aclare los rumores y respete a su mujer, que respete su matrimonio sagrado. No apartes la mirada de la pantalla. Observa la cara de Vivi Gaitán en ese preciso instante. Búscala en internet. Su rostro es un poema al terror puro, pálida como un cadáver, hinchada por la humillación insoportable. Sus ojos oscuros suplicaban en total silencio que la tierra se la tragara viva. Estaba en el escenario más importante de México, vestida como reina, pero tratada públicamente como una propiedad privada defendida por su territorial dueño. ¿Qué hizo ella ante este circo mediático y machista? Le arrebató el micrófono a su marido para defender su dignidad profesional. Le gritó al público que no necesitaba a un macho con complejo de salvador para defenderla de una adolescente. No, maldita sea. No, su lavado de cerebro, su domesticación de comparas. Décadas era infinitamente más grande que su instinto de supervivencia. Vivi bajó la cabeza. Asintió obedientemente como un robot sin alma. Permitió que Eduardo la usara como un patético escudo humano, como una excusa moralista para inflar su propio ego destructor. En ese fatídico momento, la muerte reclamó su cuota. Fue el asesinato a sangre fría y televisado de la figura pública de Vivi Gaitán.
Frente a millones de mujeres que la admiraron como diosa invencible, Bibi quedó expuesta cruda y cruelmente como una víctima destrozada del síndrome de Estocolmo, incapaz de articular una sola palabra en su defensa sin mirar a su marido para pedir aprobación tácita. Vea los comentarios y dime si esta escena no te da ganas de vomitar. Dime si la sangre no te hierve al ver cómo el complejo de inferioridad de un hombre aniquila la dignidad de su esposa en nombre del amor verdadero. Defiende esta basura si tienes el valor. Este fue el sangriento punto de quiebre absoluto. La lealtad ciega del público se fracturó. El hechizo mediático se rompió para siempre. Los ejecutivos de TV Azteca, aterrados y escandalizados por el secuestro de su programa estelar, tomaron la decisión más fulminante de la historia. Sin cartas formales ni negociaciones, los despidieron a patadas de forma humillante esa misma maldita semana. El sonido aplastante de los contratos millonarios, siendo triturados, fue el final absoluto. Imagina el caos y la vergüenza nacional. La pareja dorada, los intocables expulsados por la puerta trasera como bolsas de basura. La prensa destrozando sus nombres a todo color. Y en medio de ese destructivo huracán, categoría 5 estaba Bibi, arrastrada al fango por la paranoia de su marido. Castigada y vetada por un hombre que no supo controlar sus impulsos. Ese clic metálico de los micrófonos apagándose para siempre resonó en su alma más fuerte que los aplausos de los estadios. Era el fin definitivo y catastrófico de la legendaria carrera de Bibi Gaitán. Este es el clímax biográfico de la tragedia. La estrella más brillante de México, escondida detrás de gafas oscuras, subiéndose a una camioneta blindada al lado del mismo hombre que acababa de dinamitar su única oportunidad de regresar a la cima. En la mente enferma de Eduardo, la carrera de su esposa siempre fue una pieza desechable. Y cuando su inmenso ego se vio acorralado por un chisme, no dudó ni un segundo en sacrificar a la reina para salvar su insegura imagen de patriarca. La masacre definitiva fue el brutal y despiadado asesinato de su espíritu libre. El humo asfixiante del escándalo televisivo finalmente se disipó. Las pesadas puertas de cristal de las televisoras que alguna vez se abrían de par en par con ejecutivos arrodillados, suplicando por una firma de Bibi Gaitán, se cerraron de golpe, con un sonido frío que heló la sangre de toda la industria. En ese silencio sepulcral, en esta amnesia colectiva y cobarde de nuestra sociedad del espectáculo, se consumó la ejecución final a sangre fría de una leyenda viva. Detén el video. Respira y mírame a los ojos a través de esta pantalla, porque llegamos al fondo del abismo de esta autopsia moral. Lo que te escupiré en la cara ofenderá a muchísimos puritanos de la doble moral. Destrozará la frágil burbuja de cristal en la que vives y te obligará a mirar la sangre invisible derramada sin misericordia en el asqueroso altar de la intocable familia tradicional mexicana. El monstruo del machismo ganó la maldita partida. Eduardo Capetillo, el hombre minúsculo que no soportaba vivir bajo la deslumbrante sombra de su propia esposa, la arrastró violentamente consigo al destierro mediático más patético de la historia. La encerró detrás de los fríos muros de su hacienda millonaria, tiró la llave al fondo del océano y se coronó como rey absoluto de un reino vacío. Un reino desolado habitado únicamente por fantasmas de un pasado glorioso que él mismo asesinó a sangre fría. Te exijo que visualices la dolorosa paradoja de esta tragedia moderna. El contraste letal que debería hacerte vomitar de furia. Compara a la Bibi poderosa e invencible de los 90 con la Bibi apagada y dócil de hoy. De ser el terremoto magnético que paralizaba estadios con 50,000 personas gritando su nombre. Hoy, es una mujer temerosa que necesita el permiso explícito de su marido para subir una receta de cocina. De ser la corporación humana más rentable de la televisión hispana generando millones de dólares, hoy es económicamente dependiente de un patriarca controlador que administra hasta el último centavo. De ser el símbolo supremo de la libertad sexual para millones de niñas, hoy se ha convertido trágicamente en el oscuro recordatorio de lo que sucede cuando una mujer brillante mutila sus propias alas solo para no lastimar el frágil ego de un hombre minúsculo. Y él míralo hoy, el karma es una bestia implacable. Eduardo Capetillo pasó de ser el galán intocable de las telenovelas a convertirse en una caricatura lamentable y obsoleta de sí mismo. Un hombre que fracasó de la manera más humillante haciendo el ridículo en la política nacional. Un hombre que no volvió a protagonizar un solo éxito en 3 décadas y cuya única vigencia es exhibir a su prefabricada familia perfecta en revistas pagadas. Su carrera murió mucho antes que la de ella, pero en su arrogancia destructiva,
Decidió que si él se hundía en el pantano del olvido, su esposa, la inalcanzable superestrella, se hundiría hasta el fondo del abismo, exactamente con él encadenada a su cuello como un ancla de plomo. No creas ni por un milisegundo que este es un final feliz solo porque publican fotos sonriendo falsamente. Hoy en día, Bibi Gaitán es un hermoso fantasma viviente. Es un cadáver artístico que camina arrastrando los pies por los pasillos de una mansión que huele a encierro forzado y a sueños masacrados. Quiero que saborees la profunda miseria psicológica de vivir 24 horas al día bajo la vigilancia paranoica del maldito hombre que te cortó las alas. Imagínala despertando cada mañana en sábanas de seda, sabiendo que las cantantes de hoy llenan los recintos que ella construyó con su sudor mientras se conforma con aplausos hipócritas en cenas privadas. Imagínala sentada en profundo silencio frente al espejo, recordando que su deslumbrante belleza fue confiscada salvajemente por un hombre que la escondió del mundo, como si su existencia fuera un delito penal. Imagínala grabando patéticos videos hogareños en YouTube, tratando desesperadamente de recuperar el amor del público, pero siempre con Eduardo interrumpiendo el encuadre, opinando autoritariamente y asfixiando cada milímetro de su mermada independencia creativa. No es una mujer libre, es una prisionera VIP de máxima seguridad. Es la definición clínica y exacta del síndrome de Estocolmo en la alta sociedad mexicana. Ella defiende apasionada y ciegamente a su captor. Justifica sus asquerosos celos disfrazándolos de protección caballeresca. Abrisa desesperadamente sus cadenas de oro macizo porque lleva tanto tiempo encerrada en la absoluta oscuridad que la luz del sol la ciega por completo. La verdadera mansión del terror no es un sótano oscuro. Es esa gigantesca hacienda que ves en su Instagram. El monstruo no tiene colmillos. Lleva un traje charro, habla de valores familiares y sonríe mientras pisa sin misericordia el cuello de su esposa. Aunque la prensa les firme un certificado de matrimonio ejemplar, nosotros jamás les firmaremos el perdón. Hemos llegado al final. Rompiendo la pantalla que nos separa, no haré lo que hacen los mediocres creadores de contenido prefabricado. No te mendigaré un pulgar arriba. No me importa el algoritmo ciego de esta plataforma. Esto no es un chisme. Esto es un grito de guerra absoluto visceral, ensordecedor. Si esta historia cruda te provocó náuseas incontrolables en el estómago, si la rabia te hizo apretar los puños al ver cómo el chantaje emocional puede aplastar la vida de una mujer brillante, si estás harto de las mentiras perfectas de las redes sociales y de las dictaduras domésticas, si crees firmemente que las jaulas, por más que estén fabricadas con oro puro y diamantes, siguen siendo malditas jaulas de tortura, entonces haz lo único que aterra a los narcisistas manipuladores que dictan las reglas en las sombras. Suscríbete a este canal ahora mismo. Hazlo porque necesitamos con urgencia construir un ejército implacable de mentes despiertas en medio de tanta hipocresía mediática. Los abusos disfrazados de amor romántico necesitan ser arrastrados a la luz del sol. Si no somos nosotros los que gritamos, somos exactamente igual de culpables que el verdugo. La inacción silenciosa es el alimento supremo de los tiranos domésticos. Tu suscripción no es un clic aburrido, es un acto visceral de rebeldía. Es tu forma contundente de gritar: no me trago la asquerosa mentira oficial. Es tu juramento de que no dejarás que los manipuladores descansen impunes detrás de sus fachadas. El trágico caso de Bibi y Eduardo es solo un eslabón podrido en una cadena gigantesca de misoginia y control en América Latina. Nosotros vamos a romper esa maldita cadena con nuestras propias manos. Comparte este explosivo video para despertar a los ciegos. Únete a esta resistencia brutal. Nos vemos en la próxima pesadilla documental. Nos vemos en la fría oscuridad donde nosotros somos los únicos que encendemos el maldito fuego purificador.